Esta semana, desde la Palabra de Dios, porque siempre hay algo que podemos hacer por el hermano. Y ahí es en donde está precisamente el amor y la misericordia. Cuando puedo poner mi nombre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Muy bien, ahora pon tu nombre ahí. para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela.
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Vamos llegando ya al final del año santo, el año de la misericordia, que está precisamente inspirado en esta parábola del hijo pródigo, de donde el Papa pues nos ha invitado durante todo este año a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Quisiera por eso hoy aprovechar esta homilía en donde pues ciertamente, como lo hemos venido viendo, una parte de la visión que hemos llevado, pues es esta línea discipular. Vamos caminando con Jesús hacia Jerusalén y durante todo este camino pues nos viene instruyendo. Hoy pues sería la instrucción sobre el tema de la misericordia. Es decir, un discípulo tiene que ser misericordioso como el Padre. Quisiera invitarlos a dos cosas este día, porque me parece muy importante, dada el transcurso que ya va pues casi finalizando de nuestro año santo. Creo que bien valdría la pena que hiciéramos un alto y que revisáramos cómo vamos en este tema de la misericordia, ¿no? He comentado con ustedes que pues un problema dentro de nuestra iglesia es que, por ejemplo, las fiestas se centran en lo que digamos la mera fiesta, es decir, va a venir Navidad y nos preparamos con las cosas externas, que el arbolito, que la esfera, que el nacimiento, preparar la cena, el buñuelo, en fin, todo este tipo de cosas que alimentan la fiesta, pero que son finalmente pues cuestiones solamente humanas, transitorias, que dan una imagen ciertamente de lo que estamos celebrando, de la fiesta, pero no es lo importante. El Papa, cuando nos invitó a vivir este año santo, en la bula de convocación, es decir, en el documento donde él nos invita, la Misericordia Vultus, que se llama este documento, él decía que una cosa que él veía, y por eso lanzaba esta iniciativa, es que no veía que los cristianos, especialmente digamos los católicos, a él se refería a nosotros, pero en particular, en general los cristianos, dice, no veo en los cristianos este rostro misericordioso. No veo que los cristianos tengan esta visión que proyecte su ser. El amor, sabemos que
cuando no se proyecta, pues es un amor falso, es un amor así medio platónico, no allá en las nubes. Decíamos, recordarán ustedes, en nuestros ejercicios espirituales, decíamos que cuando nosotros queremos mostrar este amor, le llamamos misericordia. O sea, el amor que se hace concreto en la otra persona se llama misericordia. Es el amor que encuentra en las personas cercanas, la gente con la que convivimos, donde proyectarse. El amor de Dios viene hacia nosotros y luego se proyecta en acciones concretas. ¿Qué tanto hemos avanzado en esto en nuestro cristianismo? Verdaderamente nuestra vida hoy es más misericordiosa que cuando iniciamos. Porque de lo contrario nos vamos a haber quedado en la indulgencia plenaria. Ciertamente es una gracia de la Iglesia el darnos esta Iglesia, mostrando así su misericordia con un acto concreto a través de las diferentes obras que ya conocemos. Pero al margen de eso, yo creo que a lo mejor, pues si no todos, la gran mayoría habrán ganado una o muchas indulgencias plenarias a propósito de esta iniciativa del Papa. Pero somos más misericordiosos. El amor de Dios se proyecta de una manera clara en nuestros hermanos. Pues hoy quisiera retomar algunas ideas de esto. Entonces, para poder hacer este alto y que tenga un poco más de impacto, porque ya se está acabando, y yo no quisiera que terminara el año santo y que nuestras vidas fueran iguales. Entonces el año santo se desperdició. O sea, no logramos avanzar, ¿no? O sea, nos quedamos siendo pues los mismos, y bueno, ya ganamos la indulgencia, sí, pero no era esa la idea. La idea era, durante todo este año, entre los pósters, en las predicaciones, ejercicios espirituales y todo lo que se ha promovido continuamente, sea misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, pero se queda en un eslogan. A ver, soy yo, el Padre Ernesto, misericordioso como el Padre, o, digo, como dicen los latinistas, ¿verdad? Mutantis mutandis. O sea, a mi proporción, ¿verdad? O sea, la misericordia, el amor de Dios es más concreto. ¿Realmente estoy proyectando y he entendido de qué se trata esto? Pues tengo que hacer una evaluación y tengo que ver si hay áreas de mi vida en donde verdaderamente he crecido. Entonces les invito a dos cosas antes de hacer la reflexión de hoy. Primera, los que vinieron a los ejercicios espirituales de este año, ¿verdad?, que traté directamente ese tema bajo la perspectiva misericordia quiero y no sacrificios. Recordarán que ese fue el tema de nuestros ejercicios espirituales de este año, en donde el Señor nos invitaba no solamente a las acciones litúrgicas y superficiales en un momento determinado, sino a que verdaderamente hubiera esta acción misericordiosa de parte de nosotros. Entonces, los que tengan sus notas, yo los invitaría a sacarlas y a darles una repasadita, a ver qué ha pasado. Esto fue por allá a finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses, 15 de febrero. 6 meses hemos avanzado en esto. A ver, chécate, seguramente apuntaste algo. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Si no pudiste venir y quisiera repasarlo, recuerden que está en nuestra página. Si no está en nuestra página, los vamos a volver a montar en este mes y medio, para que los puedan conseguir, descargar o conseguir aquí en la librería. Y darle una repasada, hermanos. Yo no quiero que lleguemos al final del año santo y se quedó nomás en la indulgencia plenaria y en bonitos pósters y en todo esto, pero decía el Papa, el cristiano no se percibe, no lo vemos, porque no se proyecta su caridad. Entonces,
La primera estrategia y invitación que les hago es, ¿tienes apuntes? Sácalos. ¿Tienes posibilidad de volver a ver y escuchar los ejercicios espirituales? Óyelos y escúchalos. ¿Ok? La segunda iniciativa que también pudiera ayudar y que no se trata, esto que les estoy invitando a hacer, no se trata que lo hagan esta semana, así como tarea, no, órale, lunes, martes, miércoles, no. Vamos a repasarlos, ¿no? Todavía nos queda hasta noviembre para terminar. Entonces, hay que darle una repasadita y ver dónde estamos. Ahí en el sitio de evangelización, ahora que estaba preparando la homilía, me encontré que tenemos, es de las homilías que más tenemos. Hay 4 homilías. ¿Okay? Como es un tema muy largo, porque imagínense, son 3 parábolas, y la tercera parábola es bien larga, y tiene muchísimos elementos, tiene el elemento del padre, el elemento del hijo que se va, el elemento del hijo que se queda. Entonces, hay muchísimo material del que se puede predicar, siempre en la línea de la misericordia. Quien tenga oportunidad, también lo invito a que las oiga y las descargue y las comparta. Como inicio de iniciativa, ¿no? Pensando en que todo esto tiene que ver con una iniciativa del Papa que tiene que ver con algo que no ven los cristianos, la misericordia. ¿Okay? Entonces, les dejo esto así como inicio porque se me hace un tema vital, un tema importante. Entonces, hoy quiero repasar algunas de estas ideas que he visto, sea en otras homilías o en los ejercicios, y darle un poquito de profundidad y sobre todo llevarlo, como siempre trato, a que ustedes puedan aterrizar. ¿Ok? O sea, que no nos quedemos, ¡ay, qué bonito! ¿No? ¿Qué bonito qué? Vamos viendo dónde estamos nosotros en este aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿de dónde proviene todo este tema? Todo este tema proviene de que el cristiano debe de ser una persona buena, como el Padre es bueno. Como este Padre es, no, este se pasa de bueno. De hecho, el hijo que se queda en la casa, por eso no quiere entrar. Dirían los jóvenes, ¿no? Te pasaste, papá. ¿Cómo aceptas este vato? O sea, se gastó toda tu lana. Además se la gastó de mala forma. Te pasas. ¿No dirían así? Es una forma de decir de los chavos, ¿no? O sea, te la bañaste, papá, te pasas. ¿Cómo lo aceptas? Te pasas de bueno. Bueno, así es el Padre. Se pasa de bueno. La pregunta es, ¿tú te pasas de bueno? ¿Te pasas de bueno con tus papás? Que lo ves que está batallando y ¿te pasas de bueno? ¿Te pasas de bueno con la esposa? Que hoy también trabaja la esposa y que llega cansada igual que tú. ¿Te pasas de bueno? Fíjense que el tema no es ser bueno y mucho menos no hacer cosas malas. La gente dice, pero es que no le hago mal a mi papá. No, hombre, que no se trata de eso. Ni siquiera se trata de ser bueno. Se trata de ser bueno como el Padre. Es decir, te pasas de bueno. ¿Cómo le dicen a los que se pasan de buenos? Bueno, no me digan. Te pasaste de bueno. Y es a lo que nos invita Dios, a pasarnos de buenos. A pasarnos de buenos con el amigo, que a veces se la baña. A pasarnos de bueno con la esposa que
pues yo también vengo cansado, mejor que me sirva ella. No, me paso de bueno. Eres un mandilón. Sí, sí soy, ¿y qué? Me paso de bueno. ¿Por qué? Porque así es como se proyecta el amor. Me paso de bueno porque veo a mis papás que hacen mucho por mí y yo me paso de bueno, ayudo en casa, trastes, poner la mesa, cuarto, ropa. Nos pasamos de buenos. Por las caras que veo y por lo que yo también experimento en mi propia persona, a mí me parece que no me paso de bueno. Que soy más bien como el hijo mayor, ¿verdad? E incluso cuando papá se pasa de bueno le decimos, te pasaste, papá. ¿Qué rollo? Nosotros mismos no nos pasamos de buenos. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 38, dice que Jesús se pasó de bueno. No dice así, ¿verdad? Porque no se usaba esta expresión. Pero dice, pasó toda su vida ayudando y haciendo cosas buenas por los demás. Buenos y malos. Santos y pecadores. ¿Dónde podríamos aplicar se pasó de bueno? Algún pasaje que se les ocurra, donde Jesús, pero ahí sí se pasa de bueno, Fabián. La mujer adúltera, venían a apedrearla y Jesús la perdona. La iban a apedrear no por buena onda la mujer, o sea, la agarraron en pleno pecado. Le dicen los fariseos, la ley de Moisés dice que estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Y cuando se va la mujer, ¿qué le dice? Mujer, ¿quién te acusa? No, pues nadie. Pues yo tampoco. Te pasaste, Señor. Te pasaste. ¿Cómo que tú tampoco? Esa mujer se la bañó, engañó al marido, lo agarraron con el otro, y tú le dices que se vaya, y no la regañas, y no la fustigas, y no la castigas, no le dices nada, te pasaste. A ver, nosotros ¿cómo? ¿Como Él, misericordioso, como el Padre, que se pasa de bueno? Por eso el Papa consideró que este era un tema vital en la vida del cristiano. El cristiano tiene que pasarse de bueno, no simplemente ser bueno. Se tiene que pasar de bueno, porque Dios se pasa de bueno. Es el siguiente nivel, y el siguiente nivel se llama misericordia. El Padre es misericordioso, Jesús es misericordioso, tú eres misericordioso. ¿De qué nos va a servir al final de este año, hermanos? Haber ganado la indulgencia plenaria. Bueno, dije mal, perdón. Sí nos va a servir mucho. Qué bueno que Dios muestra su misericordia ganando la indulgencia plenaria. Pero, ¿la intención del Papa es que ganáramos nada más la indulgencia plenaria? No. Con eso quiso mostrar la misericordia de Dios para los pecadores que somos nosotros. Pero nos invita a ser como Él. Él que te perdona todos tus pecados. Hayas hecho lo que hayas hecho, cuantas veces lo hayas hecho, basta con que te arrepientas y te voy a dar borrón y cuenta nueva. ¿Te pasas, Señor? Sí, me paso. ¿Te pasas, papá? Sí, me paso.
pero es la invitación a que tú también te pases de bueno, a que tú también seas misericordioso como el Padre es misericordioso. Y hemos hablado durante los ejercicios de algunos elementos en donde se muestra esta situación de amor, de misericordia. Y la primera que vimos, ustedes recuerdan, tiene que ver con el interés por la salvación de los demás. Y pusimos la cita, ¿recuerdan? De Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que para que crea en Él, no se pierda, sino se salve, ¿verdad? Tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Y hace una obra concreta. Entrega a su Hijo. A ver, pon tu nombre ahí. Tanto amó el Padre Ernesto a su comunidad que... ¿Qué hiciste? Tanto amó Luisa a su esposa que... ¿Qué entregaste? ¿En qué te sacrificaste? ¿Qué te costó? Tanto amó Lupita a su papá que apaga siempre la televisión cuando llega, aunque esté su programa favorito, para ir a saludarlo y a servirlo. Ay, Carlitos. ¿Sí? Tanto amó. Tanto amó Gonzalo a su esposa, que tenía un viaje de pesca, pero su esposa quería ir de compras. Tanto amó Gonzalo a su esposa que canceló el viaje de pesca y se fue de compras con la esposa. Claro que antes le limitó la tarjeta de crédito, ¿ah? Porque si no estaba más grave el asunto. ¿Se fijan? O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que poner nuestro nombre ahí adentro. Porque dices, tanto amó Dios, pues qué bueno que me amó mucho. ¿Y qué hizo? Oye, me entregó a su Hijo. Se sacrificó. ¿Y tú? Tienes que poner ahí tu nombre. Tanto amó María a su esposo que quería ir de compras, pero su esposo quería quedarse a ver un partido de fútbol. Tanto amó María a su esposo que dejó de ir de compras para acompañar a su esposo en el fútbol. ¿Se fijan lo que quiere decir tanto amó? Eso se llama misericordia. Son las obras concretas en donde tú demuestras que verdaderamente tanto amó. Tanto amó Lupita a su hermano Juan, que el hermano Juan quería ver un canal de televisión. Y entonces tanto amó Lupita a su hermano Juan, que le entregó el control de la televisión para que viera el canal que su hermano quiere ver. Le prestó su juguete, etc. ¿Se fijan que todos podemos poner nuestro nombre? Porque siempre hay algo que podemos hacer por el hermano. Y ahí es en donde está precisamente el amor y la misericordia. Cuando puedo poner mi nombre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Muy bien, ahora pon tu nombre ahí. Y hagan historia. ¿Cuántas veces pudiste poner tu nombre y no lo pusiste? Te fuiste de pesca, te fuiste de compras, no le prestaste el juguete, no ayudaste a tu papá, no ayudaste a tu hermano, no ayudaste a tu compañero de la escuela. ¿Cuántas veces? Y si así seguimos, vamos a llegar al final del año
Y todavía nuestro nombre no aparece en esa cita. Tanto amó. Y decíamos, tiene que ver con la atracción hacia la iglesia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida, es decir, para salvarlo. Tanto amó Gonzalo a su vecino, que es un pagano, nunca va a misa. Pero tanto lo amó que le insistió durante todo el año yendo a su casa a invitarlo a un curso y a otro. Tanto lo amó. El otro acepta o no acepta ese asunto de la otra persona, del vecino. Pero lo ama tanto que lo invitaba continuamente a misa. Tanto amó el hijo a su padre, que por circunstancias de la vida venía de rancho. El cura nunca iba al rancho, pues nunca conoció a Jesús. Se casó y tuvo a sus hijos, pero nunca se acercó a la iglesia. Pero el hijo empezó a venir a la iglesia, conoció a Cristo, y tanto ama a su papá, que ha buscado todos los medios para que su papá se acerque a misa. Tanto amó. Y ahí podemos nuevamente poner nuestro nombre, porque todos tenemos un compadre Filemón, lejos de la iglesia. A veces tenemos un papá, o un hermano, o un hijo, o un vecino. Todos lo tenemos. A ver, 6 meses de los ejercicios, casi un año de la propuesta del Papa. ¿A cuántos has traído? Ay, padre, es que no, hombre, no me hace caso y es bien difícil. Sí. Dios sacrificó a su Hijo. Siempre que hablamos de amor, hermanos, siempre tenemos que hablar de sacrificio. No puedo hablar de amor sin hablar de sacrificio. Para atender a mi papá tengo que apagar la televisión, que es sacrificio. Para atender a mi esposa tengo que cancelar algo. Siempre, o la mayoría de las veces, amar implica morir a mí mismo, a mis cosas, a mis juguetes, a mi televisión, a mi computadora, a mis amigos, a mi pesca, a mis compras. A algo tengo que morir. No siempre, pero muchas veces. Y ahí es en donde se atora el cliente, ¿verdad? Porque nadie quiere morir. ¿Mueres o no mueres? ¿Entregas o no entregas? ¿Amas o no amas? Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto amo yo? ¿Qué tanto amamos, hermanos? Ahí está la dimensión de nuestro cristianismo. ¿Qué tanto amamos? Al punto de dejar la computadora, las cosas que nos gustan, los deportes que nos gustan, las actividades que nos gustan. ¿Qué tanto amamos a la otra persona que somos capaces de dejar algo que verdaderamente me gusta para ayudarlo, para servirlo, para atraerlo a la iglesia? En fin, ¿qué tanto? Ahí es en donde está el meollo del año santo. Invitarnos a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Entonces ahí tenemos un punto de reflexión, un punto de trabajo importante para esto. Por otro lado, otro de los elementos de la misericordia tiene que ver con la compasión. ¿Qué es compasión? Es padecer con, es decir, sentir con. Un misericordioso siente con el otro. Experimenta lo que el otro está experimentando. El deseo de, las ganas de, el dolor. Y entonces eso me mueve a ayudarle. Compasión. Padecer con. Y hay un texto muy importante en el capítulo 18 de Mateo, en donde vemos una situación
interesante. Jesús cuenta una parábola ahí. Es la parábola de este hombre al que le debía una persona, le debía mucho dinero, muchos millones le debía. Y entonces este hombre le dice, Señor, no tengo con qué pagarte. Espérame tantito, voy a ver de dónde consigo dinero, voy a ver qué puedo hacer. Y dice, y el hombre se compadeció, se puso en los zapatos de esa persona y dijo, chispas, pobrecito, ¿con qué me va a pagar? Si yo estuviera del otro lado, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Pues que me perdonaran la deuda. Bueno, pues te la perdono. Órale, vete. Millones. Y le perdonó la deuda. Se compadeció. Se puso en los zapatos de la otra persona. Ya en algunas ocasiones, sobre todo tocando el tema de los adolescentes, he platicado con ustedes, sobre todo los adultos, que a veces no somos muy compasivos porque se nos olvida que fuimos adolescentes y batallamos para ponernos en los zapatos de los chicos, de los chavos. Como hombres, batallamos para ponernos en los zapatos de las mujeres. Y las mujeres batallan para ponerse en los zapatos de los hombres. Y entonces por eso no hacemos lo que debemos, no somos misericordiosos, somos duros, somos intransigentes, implacables. Dice la mujer, es que ¿por qué no me entiendes? Pues, la respuesta es, porque no puedo. Porque soy hombre y no mujer y no te puedo entender. En muchas cosas no puedo entenderte. A los chavos lo mismo, ¿no? Y los chavos a los papás, es que mi papá no me entiende. Híjole. ¿Y tú entiendes a tu papá? Te pones en sus zapatos. Yo les digo, oye, el papá está bien preocupado. Los chavos pues no alcanzamos, cuando somos jóvenes, no alcanzamos a medir muchos peligros. Los niños, ¿no? Ahí está la mamá como loca, busque y busque y busque por todos lados, porque al huerco se fue a jugar a casa del amigo y no le avisó. Y luego claro que llega y le ponen, pero hasta por debajo de la lengua, ¿dónde estabas? Y la mamá casi histérica, ¿no? Le pone dos par de cachetazos al huerco, ¿eh? Dice, ¿qué le pasa a mi mamá? Está loca, no me entiende. No, tú no entiendes que tu mamá no es adivina. Y no sabe dónde está, y no sabe si algo te pasó, más en esta situación que hoy vivimos de ciudad. Pero no, me voy a ir de antro. Oye, y la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, y te dieron permiso a la 1 de la mañana, y se te hizo fácil. Al cabo que ya ahorita nos vamos. No, la mamá está que no la calienta, pero ni el sol, ¿verdad? Ahora lo volteo. A ver, no eran esas horas, y tampoco había la inseguridad que había ahora. Pero a ver, ¿tú nunca te pasaste de la hora de llegada? También te pasaste. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo voy a excusar? No. Eso quiere decir que lo entiendo, y aunque se va a llevar su regañada, se mesura. ¿Por qué? Porque es cosa que los chavos hacen. ¿Cuáles? Todos. Tú lo hiciste. ¿Ya se te olvidó? Ahora tú sientes como tu papá cuando te regañaba. Bueno, mesura. ¿Verdad? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Cuánto me debes? No, me te debo un chorro. Híjole, me pongo en los zapatos. Si cada uno se pone en los zapatos del otro,
la situación cambia. Porque cuando te estén regañando por haber llegado a las 2, dirás, mi papá tiene razón o no tiene. ¿Tiene o no tiene razón si te pasaste? Si tiene, ¿no? Te dio permiso hasta la 1, llegaste a las 2, pues te mereces una buena restregada, ¿no? Pero el papá tiene que entender que pues es un chavo, ¿verdad? Y que a veces se les hace fácil ponernos en los zapatos del otro, entender al otro, buscar entender al otro. Y esto nos lleva a otro tema que también es importante en la misericordia, que tiene que ver con no tratar al otro como se merece. ¿Por qué? Porque soy misericordioso. El Salmo 103, en los versículos 13 y 14, dice, Dios no nos trata como merecemos. ¿Por qué? Porque conoce de qué barro estamos hechos. Detrás de muchísimas de nuestras acciones, por no decir de todas, hermanos, hay una historia. Todos los delincuentes que hoy están aquí y que han estado siempre, quizás hoy más o menos, tienen una historia bien terrible atrás, hermanos. Tienen una historia bien terrible. Muchos vienen de problemas gravísimos en su casa, de agresiones de sus padres. Imagínense un huerquito que desde chiquito tuvo un papá alcohólico que lo golpeaba, que lo pateaba, que lo insultaba, que no le daba de comer, que lo corrió de la casa. ¿Ustedes cómo creen que esa persona va a actuar? Ese es un delincuente en potencia. Él no tiene la culpa de ser un delincuente, lo hicieron delincuente. Detrás hay una historia. Y eso nos lleva a hacer no solamente ponernos en los zapatos, sino a excusar, a entender que detrás de nuestras malas acciones hay historias. Historias que también nosotros tenemos. Estas historias nos han hecho así. Y no digo que estoy exento, ¿verdad? Ciertamente cuando oigo algunas de las cosas que hacen pues todos los malandros, créanme que siento muchísimo coraje. Y quisiera yo también agarrarlos por el pescuezo y retorcérselos, ¿verdad? Y veo en mí cómo salen cosas bien malas de mi corazón, porque me da muchísima rabia eso. Pero entonces empiezo a pensar y digo, ¿y esta persona de dónde viene, no? ¿Qué experiencias ha tenido? Y siempre llego a la conclusión, estas personas no son dignas de que se les odie, sino son dignas de lástima. Pobrecitos. Recuerden que les he contado en alguna ocasión la historia de Chincho Choma, su primera historia con un drogadicto. Un chavo que se encuentra drogándose en la calle, allá en la Ciudad de México, con una bolsa de Resistol, inhalando Resistol. Y se acerca a Chincho Choma, el padre Chincho Choma, que en paz descanse, que fundó toda una institución para rescatar a los drogadictos de la calle. Y se acerca y el muchachito está en una esquina drogándose. Y entonces Chincho Choma le dice, no hagas eso, te hace mal. Y este muchacho, pues ya bajo el efecto de la droga y todo esto, se voltea así con desprecio y le escupe a la cara a Chincho Choma. El padre saca su pañuelo y se limpia y le vuelve a decir, no hagas eso. Eso te intoxica, te hace daño. Dios te ama.
¿No quiere eso para ti? Y otra vez el muchachito voltea, lo ve y le vuelve a escupir. Saca su pañuelo y se limpia. Una tercera vez igual. Cuando le vuelve a decir, después de la tercera vez, le dice Chinchochoma a este muchacho: escúpeme todo lo que quieras. Yo sé que el mundo a ti te ha escupido toda tu vida. Aún así, eso te hace daño y yo quiero ayudarte. Y lo abrazó. Ese muchacho se regeneró y llegó a ser su brazo derecho dentro de la organización. Misericordioso como el Padre. Detrás de la historia de este chiquillo, de este muchacho que se drogaba, como lo dice Chinchochoma, el mundo te ha escupido toda tu vida, por eso te drogas. Pero no te drogues. Yo sí te quiero, ven conmigo. Y se lo llevó a vivir con él. Misericordioso como el Padre. Entiendo que detrás de ti hay una historia bien terrible. Jesús en la cruz, Lucas 23, verso 34. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Vean entonces, mis hermanos, cómo la misericordia abarca muchas áreas. Y en cada una de ellas podemos y debemos poner nuestro nombre. Padre, perdona a mi hijo. No sabe lo que hace. Padre, perdona a los narcos. No saben lo que hacen. Padre, perdona a mi jefe que me trata mal, que no me paga lo suficiente. Perdónalo. No sabe lo que hace. Si supiera que soy su hijo, a lo mejor las cosas serían diferentes. Pero no lo sabe. Y no lo sabe porque nunca nadie lo evangelizó, porque nunca nadie le habló de estas historias. Y entonces el jefe no es compasivo. Él no puede poner su nombre en la de 3:16 y decir, yo amo tanto a mi empleado que le pago bien, justamente, etc. No lo puede poner. Y no porque no ame, sino porque no ama tanto como, porque nadie le ha hablado de Jesucristo. El Año Santo, mis hermanos, es una gran oportunidad para la Iglesia Católica en particular de hacer visible nuestro cristianismo. De que el cristianismo no se quede simplemente en reuniones dominicales, sino que se lleve al seno de nuestra casa, donde yo pueda poner mi nombre, ¿verdad? Yo, Gonzalo, amo tanto a mi esposa que, amo tanto a mi hijo que, amo tanto a mi vecino que. Un cristianismo que entiende que detrás de las malas acciones de la gente hay una historia que perdonar, una historia que redimir. Un cristianismo que se interesa porque otros conozcan también la luz y con ello puedan ser felices como nosotros. Ese es el cristianismo que quiere el Papa. Porque ese es el cristianismo que quiso Jesucristo. Y por eso hay que ser misericordiosos, como el Padre, que se pasa de bueno, que se pasa de bueno. Así, un cristianismo en donde el cristiano se pasa de bueno. Nos quedan pocos meses de trabajo en este año, después el Papa nos invitará a algo más seguramente. Pero ojalá, hermanos, ojalá y nuestra comunidad aquí de la Santa Cruz, cuando termine el Año Santo, nos pasemos de buenos. Ojalá y cuando termine el Año Santo, podemos poner nuestro nombre en esa cita de Juan 3:16, con la esposa, el hijo, el papá, el hermano, etc. Busquemos que nuestro cristianismo sea notorio
porque nos pasamos de bueno. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.